Son las 2:45 de la mañana y espero lo estén pasando excelente aquellos que estén despiertos y recuerden, es un agrado siempre tenerlos con nosotros del otro lado. Comenzó a hablar el locutor con la energía que lo caracterizaba, impropia a tan altas horas de la madrugada. Pasando a otros temas, la noche es perfecta para los que salen a caminar, fresca y sin una sola nube en el cielo. Así que díganme, ¿cómo les está yendo en esta noche tan linda? Como la mierda, respondí para mis adentros. Tener que viajar 4 horas de ida al trabajo y luego 4 horas de vuelta no era precisamente mi actividad favorita del día. Aún así, disfrutaba la tranquilidad de las afueras, pero esa noche en particular no había podido dormir bien antes de salir. Por mientras, se sabe que Eugenio Lozano quedó detenido por la justicia luego de haber asesinado a su esposa a golpes. Comenzó a relatar el bloque de noticias. Fue una vecina del barrio la que alertó a las autoridades al escuchar gritos desde la vivienda. Lozano intentó escapar por la parte de atrás de la vivienda cuando escuchó a los patrulleros, pero fue sometido antes de lograrlo. Ahora mismo se encuentra detenido esperando a juicio. Es triste tener que tratar este tipo de noticias, que solo nos deja ver hasta dónde puede llegar una persona con la violencia, pero también con lo solidaria que es nuestra comunidad. Al tipo había que reconocérsele que sabía vender, a sí mismo y a la ciudad para la que trabajaba. Y si no tuviese que soportar las estupideces de la gente todos los días, hasta podría convencerme de ello. Pero después de tanto tiempo, un caso como el que presentaba no se me hacía sino esperable. En otras noticias se encontró a Abigail Dunes, Continuó. la nena que había sido reportada desaparecida hacía 2 días. Fue encontrada a las afueras de una vivienda ocupada a 10 kilómetros de su casa. La misma fue devuelta a la familia por un oficial de la policía. Un buen final para una historia que pudo ser tragedia. Hasta que descubran que muy probablemente el drogadicto con el que se escapó la dejó embarazada, pensé. No era la primera vez que relataba algo así. En casa me esperaba una pequeña, y cada vez que oía una noticia de este estilo, no podía hacer más que suplicar para mis adentros que Clara, esa niña regordeta, no creciera nunca. Y por último, tenemos que informar que el viejo hotel del parque ha sido clausurado luego de un derrumbe en el primer piso. Se cercó el perímetro y tanto la entrada como el paso por él quedan terminantemente prohibidos. Era cuestión de tiempo. Ese fósil llevaba cerrado ya un buen tiempo. Probablemente haya sido de los primeros de su tipo en construirse en la ciudad. Y así se quedaría hasta que el tiempo termine de derrumbarlo. Puede que los turistas y residentes más viejos tengan buenas historias y recuerdos de este viejo hotel cuando eran tiempos mejores. Bonita forma de decir que era el bulo que todo el mundo usaba para venir a coger. Y con esto terminamos el bloque de noticias por hoy. Ahora damos lugar para charlar un poco con la gente que nos sintoniza. La parte más interesante del programa. Siempre había algún idiota trasnochado que necesitaba contar sus mierdas. Era divertido oírlos seguros de sus propios delirios, mientras iba dejando atrás densos pastizales elevados a ambos costados de la autopista y algún que otro aquelarre de árboles marginados que decoraba el fondo, casi perdiéndose en la oscuridad de la noche. Bueno, como primera llamada tenemos a Juan, que nos cuenta que trabaja en una envasadora de atún donde dice que hay actividad paranormal. Bueno, Juan querido, cuando quieras podés empezar. Exclamó. Y entonces algún cuarentón con voz temblorosa comenzaría a hablar de sombras moviéndose por el rabillo del ojo y cosas que se caen solas. Pero en su lugar, como flotando en un mar de estática, se distinguió una voz. Base, conteste, base. Seguido de lo que solo podría definir como un estruendo distorsionado por la pobre calidad del audio. Mierda, base, conteste. Y un aumento de la estática antes de que el locutor volviese a hablar. ¿Hola? ¿Juan? ¿Estás ahí? Se fue todo a la mierda. Volvió a hablar la otra voz. Hay una especie de cosa allá afuera. Necesito un equipo de seguridad aquí. Seguido de otro aumento de intensidad en la estática.
Bueno, capaz Juan está viendo alguna serie y no nos contó. No tenía ni la más puta idea de lo que estaba pasando y el locutor no parecía estar en una mejor posición. «Estoy hablando en serio, animal», exclamó la voz cuando la estática volvió a disminuir. No sé cómo describirlo. Es un montón de patas. Está adherida a la parte inferior del casco. No puedo verla bien. Manden un equipo para acá ahora. Y la estática volvió a aumentar. Había oído de emisoras que practicaban juegos de rol con sus oyentes, donde estos ayudaban a resolver algún conflicto. Pero en más de un año que llevaba oyendo a este tipo, nunca se había presentado una escena como esta. ¿Una puta hora?, gritó la voz con desesperación un segundo después de que la estática disminuyese nuevamente. Te estoy diciendo que hay algo del tamaño de un propulsor arrastrándose por la nave y... Se detuvo de repente. No, mierda, no. Y tras lo que solo podría describir como una especie de estruendo, la estática volvió a disminuir, esta vez para finalmente desaparecer. Juan, ¿seguís ahí? Volvió a hablar el locutor, notablemente confundido. Bueno, parece que hubo algunos problemas acá con Juan, pero no hay que dejar que esto nos desanime. Retomó el control de la situación. Vamos a pasar ahora con la señora Barrios, que dice tener ruidos molestos por donde vive en la zona sur de la costa. Cuando usted quiera, doña. Pero yo ya había dejado de escuchar. ¿Qué había sido aquello? No pude quitármelo de la cabeza el resto del viaje. Si de verdad había sido un juego, había sido demasiado extraño. Tal vez era su primera vez utilizando este formato y estaban experimentando. Me debatí sobre aquello todo el camino hasta la ciudad. Finalmente llegué y el día transcurrió con normalidad. Intenté olvidarme de todo aquello, o por lo menos no mencionárselo a mis compañeros. No es como que alguien fuese a creerme de todos modos. Y cuando llegué a casa me había convencido de que aquello había sido o bien algún cruce de datos con algún audiolibro o un bloque especial que estaban estrenando. En cualquier caso, esperaba tener más información durante el programa de esa noche, pero no solo no la obtuve, sino que no hubo programa, ni esa noche, ni la siguiente, ni ninguna otra.